Todo ser humano nace acá, en el camino de la vida descendente a la muerte. Y todo hombre nace acá, en el camino descendente a la muerte, porque todo hombre es pecador. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, como todo hombre comete pecado, muere. Y va en su camino descendente a su muerte, enfermando, envejeciendo, hasta morir. Y traspasar el umbral de la muerte e ir a condenación. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en su palabra que hay que entrar por una puerta estrecha que Él abrió hace 2000 años, cuando Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario y derramar su sangre para salvar de la muerte al infierno a todo ser humano. Cristo, antes de dar su vida en la cruz para esto, para dar su vida, para salvar a todo ser humano, Él mandó. En Mateo 7, 13 y 14 el Señor Jesucristo dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno. Y muchos millones de seres humanos, la gran mayoría del mundo, muchos, entran por ella. Esforzaos a entrar, entrad por la puerta angosta. Porque estrecha es la puerta, dice el Señor, y angosto el camino que lleva a la vida, a la gloria de Dios, al cielo, con Cristo. Y pocos son los que entran por ella. El Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Leemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, lo siguiente. Ahí dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Cristo, encomendado por su Padre desde los cielos, vino a cumplir tal misión. Vino a salvar del infierno a los pecadores, a los que caminan por este camino ancho que va a perdición. Y Él cumplió a la perfección la misión que le encomendó el Padre. En la cruz del Calvario, habiendo Él cargado los pecados de todos nosotros y habiendo Él de recibir toda la ira de Dios y el infierno por nuestros pecados, Él, antes de dar su vida, exclamó: consumado es. Lista está la obra de salvación, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo y su obra de salvación, sea salvo. Y Cristo, antes de hacer esto, de dar su vida en la cruz, Él mandó: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Has entrado tú? ¿Has entrado tú por la puerta estrecha que es Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? ¿Cuándo? En Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, leemos acerca de las personas que ya van caminando por este camino ancho, este camino angosto, que lleva a la vida. En Efesios 2 leemos: y Él os dio vida a vosotros que ya estáis caminando en el camino angosto, que sois la iglesia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos vosotros que estáis camino a la muerte, miran a Cristo, porque por gracia sois salvos, por un don no merecido. Eso es gracia. Dice el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 3 dice de las personas que nacen en el camino ancho, todos nacemos en el camino ancho, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre que nace cometiendo pecados y está destituido de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está la gracia del Señor Dios Todopoderoso, enviando a su Hijo al mundo para morir por los pecadores, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios Padre puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tienes que creer tú en la sangre de Cristo, depositar toda tu fe en la sangre que derramó Cristo en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Has entrado por la puerta, que es Cristo? ¿Cuándo entraste? ¿Qué edad tenías cuando entraste? El que habla tenía 10 años cuando pasó de muerte a vida. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Salmos 51:5 leemos, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Todo hombre es pecador, porque comete pecados. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3 en adelante. 3 capítulo, versículo 10 en adelante. Y el hombre muere, porque la paga del pecado es la muerte, y va al infierno, para comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y luego de ahí ser lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Pero para evitar esto, antes de morir, entra por la puerta estrecha que es Cristo, para que cuando te sorprenda la muerte, que todos tenemos que flanquear, ¿cierto? Tenemos que pasar, camines al cielo. Esta es la puerta que lleva al cielo. Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Incluso estamos viviendo los últimos días. Cristo ha prometido llevar a su iglesia a través del arrebatamiento que Él prometió. Juan capítulo 14, Primera de Tesalonicenses 4, 12 en adelante. Pero tú debes obedecer el mandato de Cristo. Entrad por la puerta estrecha. Cristo, comenzando su ministerio, mandó, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es conformar tu manera de pensar, moral y espiritualmente que tienes de ti, a la manera de Dios. Dios ha dicho que tú estás destituido de su gloria. Eres pecador y la paga de tu pecado te condena a la muerte en el infierno. Tú no eres justo ante Dios, tú no buscas a Dios, no eres bueno. Los hombres te pueden llamar bueno, tu mamá, la psicología, el humanismo, las ideologías de izquierda, pero Dios te dice que tú estás destituido de su gloria. Y Cristo vino a dar su vida por ti en la cruz para que tú, arrepintiéndote de tus pecados, arrepintiéndote de tu condición moral y espiritual ante Dios, destituido de su gloria, pecador, injusto, puedas entrar por la puerta, creyendo el Evangelio. Es decir, que Cristo tomó tu lugar en la cruz para Él pagar por todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros.
Si tú crees en el Evangelio, si te arrepientes, entras por la puerta y al sorprenderte la muerte irás al cielo con el Señor. Pero si permaneces en pecado, no entras por la puerta y te sorprende la muerte, irás a parar al infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.